Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. La ficción histórica, es decir, la novela o el cuento históricos, es una de las ramas de la narrativa más socorridas, más gustadas y donde todo el mundo aprende algo sobre la historia real a través de diálogos, a través de descripciones y de el recuento de hechos que nos atañen porque nosotros ahora en el presente somos lo que somos gracias a los hechos del pasado. Esta novela histórica o cuento histórico no es leyenda. Hay que separarlos de lo que es puramente leyenda. Pienso en La Llorona, por ejemplo, o en algunos personajes sobrenaturales, no sé, Drácula o Frankenstein. No es tradición, no es algo que se convierta en una festividad anual o una celebración de una comunidad. No es mito, es la descripción de un momento histórico concreto y la descripción de los acontecimientos históricos reales a través de personajes. Esos acontecimientos históricos reales son recreados por la pluma del escritor, de la escritora, y se vuelven relevantes para la trama, pero la trama de la novela es, por ejemplo, un romance, una guerra, conflictos entre diferentes facciones dentro de un mismo grupo político, o son crisis de tipo económico, hambre, pandemias, dolor, lo que ustedes quieran, un acontecimiento de tipo científico, por ejemplo, no sé, la llegada a la luna. Puede ser que alguien se base en todo lo que se conoce sobre la llegada de los astronautas estadounidenses a la luna y entonces arme una historia paralela donde se meta a la vida personal de alguno de estos astronautas y esto se convierta en una novela. De hecho, ya hay películas que son precisamente una recreación de este hecho histórico, científico, real, pero se convierte en una narración que pueda ser más interesante o que nos ayude a recordar mejor algunos datos porque ya se convirtieron en literatura. La ficción histórica se basa en algunos datos que conocemos con certeza, digamos fechas, lugares o leyes que surgieron a partir de esos acontecimientos, juicios, es decir, juicios jurídicos en la corte, que llevaron a la aprehensión de alguna persona que fue considerada culpable por un jurado o por un grupo de personas vinculadas con la aplicación de la justicia en ese país. El sentido histórico de la época se transmite a través de la narrativa. Es decir, cuáles eran en general los juicios de las personas que ocupaban esta ciudad, comunidad rural en esta época, qué pensaban sobre determinados temas. El amor, el matrimonio, el noviazgo, la amistad, el dinero, los transportes. Para todos estos temas, la comunidad emite juicios y también tienen prejuicios. Prejuicios, por ejemplo, para descartar la posibilidad de que una persona de determinada raza, etnia o procedencia, origen, sea o no valiosa para el proyecto que estamos teniendo. El escritor de ficción histórica tiene que recrear el lenguaje que se usaba en ese momento, en ese lugar. El vestuario,
Es un absurdo, por ejemplo, ponerle una ropa de poliéster a alguien del siglo XVIII. Esa persona tuvo que haber usado tela hecha con fibras vegetales como el algodón o el lino. La ficción histórica revitaliza el pasado, trae al presente la vida de estos personajes históricos, poniéndolos junto a personajes totalmente inventados, para generar una narración que sea un reflejo de la realidad social y que tenga un carácter popular. Es una aplicación de la historia al presente y muchas veces usan también anacronismos, es decir, le colocan al personaje que es el protagonista determinado pensamiento que lo haga ver como un visionario del futuro. Porque claro, en el futuro nosotros ya sabemos que funcionan, digamos, los hornos de microondas. Entonces hacemos que este científico esté tratando de encontrar la manera de manejar los microondas para calentar comida. Bueno, pues ya lo volvemos una especie de adelantado del futuro. Hay muchos autores de la historia de la literatura que han hecho ficción histórica. Por ejemplo, uno de los más importantes exponentes es Honorato de Balzac. Balzac, este escritor francés, a través de sus novelas, que son muchas, como Eugenia Grandet, Papa Goriot, nos hace un panorama, nos presenta un panorama de determinada época en determinado lugar de Francia. Victor Hugo es otro francés que también pinta un paisaje enorme, hace un horizonte grande a través de sus libros, en particular Los Miserables o Nuestra Señora de París. Alejandro Dumas hace lo mismo con Los Tres Mosqueteros. Umberto Eco hizo una investigación, este gran filólogo, semiólogo italiano, periodista, profesor, hizo una investigación de la vida de los monjes en los monasterios de la montaña, y de ahí saca su libro El nombre de la rosa, que además tiene muchas claves secretas de homenaje a ciertos personajes contemporáneos, como Jorge Luis Borges, que está, digamos, encerrado o oculto en uno de los personajes del bibliotecario. La guerra y la paz, de León Tolstoy, y muchos otros autores rusos presentan a través de sus novelas acontecimientos históricos muy importantes para toda la humanidad. En Hispanoamérica tenemos casos como esta novela, La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, que habla de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. El cartero de Neruda es un libro del escritor chileno Antonio Skármeta, pero realmente esta novela en su primera edición se llamó Ardiente Paciencia, que son dos palabras que se incluyen en un discurso que dio el presidente Salvador Allende, citando además a otros pensadores. Bueno, esta novela, Ardiente Paciencia, se convirtió en guión cinematográfico, que es la base de la película El cartero de Neruda, aunque la película lo coloca en una isla de Italia y el libro original está en Isla Negra, en Chile. Elena Poniatowska, escritora mexicana contemporánea, escribió Hasta no verte, Jesús mío, que es la historia de una soldadera de la Revolución Mexicana, Jesús Apalancares. Entonces, este libro fue el producto de una serie de conversaciones que tuvo Elena Poniatowska con esta mujer, a quien ella conoció siendo Elena Poniatowska muy jovencita, y el personaje de la persona real era una mujer ya muy vieja que había combatido
en la revolución. Entonces de ahí sacó, de esas grabaciones, de esas transcripciones de las entrevistas, Elena Poniatowska, la base para escribir este libro. Carlos Fuentes escribe sobre la Revolución Mexicana y sus consecuencias en la muerte de Artemio Cruz, que ya hemos comentado antes. El escritor queretano Fernando Pérez Valdés escribió la vida de Fray Antonio Margil de Jesús. Esto es un franciscano, un creador de pueblos e instituciones, creador de los colegios de propaganda FIDE, el fraile de los pies alados, que vivió por temporadas en el convento de la Cruz, el convento de propaganda, el colegio de propaganda FIDE, la Santa Cruz de los Milagros de mi ciudad, Santiago de Querétaro, y fue un gran personaje histórico cuya labor llegó hasta Nicaragua. Esta es la vida de Fray Antonio Margil de Jesús, escrita por Fernando Pérez Valdés, que también escribió Siempre Adelante, que es la biografía novelada de Junípero Serra. Arturo Pérez Reverte, este escritor español muy reconocido, muy famoso, con mucho éxito comercial, escribió Hombres Buenos, que es la travesía de unos señores de España que van a Francia a conocer, a conseguir los tomos de la enciclopedia francesa, que en ese momento contenía, digamos, lo más valioso del pensamiento humano. Hay muchísimos casos, muchísimos ejemplos de libros que se dedican a narrar un hecho histórico a través de personajes que son invención del escritor, del autor, pero que platican, hablan, conversan con otros personajes históricos en el contexto de un acontecimiento importantísimo, valioso, trascendente de una época ya consignada en los libros de historia con mayúsculas. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.